De esta mañana, que se titula Extender la mano, y agradecemos mucho a cómo el Ministerio de la Mujer ha preparado el programa desde temprano. Damos gracias a nuestra directora y a quienes se unen con ella también para hacer esto realidad. Muchas gracias. Saben que extender la mano tiene que ver con algo que Dios hace continuamente con nosotros, diariamente con nosotros. ¿Qué les parece si leemos este pasaje todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Cuando Jesús pasó otra vez en barca a la otra orilla del lago, se reunió junto a él una gran multitud. Estaba a la orilla del mar. Y he aquí vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Cualquiera que haya tenido padres, cualquiera que haya sido padre, cualquiera que haya visto un padre que cuando su hijo está enfermo, a nosotros como padres se nos parte el corazón. De hecho, creo que ya no está aquí, pero estuvimos orando mucho por Benjamín, que es el hijo de Sidney, quien estuvo apoyando a mi esposa en el repaso de la lección, y él lleva básicamente 3-4 meses en el hospital. 3 meses, está a punto ya de ser retirado para su hogar, pero qué duro es ver a un hijo que en ese momento parapléjico, ¿verdad? En el hospital sin poder mover pues los brazos, las piernas, básicamente nada más la cabeza. Pero este es Charlie, es un famoso TikToker español que contaba cómo era vivir con el cáncer, cómo era lidiar con el cáncer, y esta es una fotografía de una parte del video de despedida que a Charlie le hicieron en el hospital allí en España. Bueno, pues un hombre llamado Jairo, al cual se describe en este pasaje bíblico, que básicamente en hebreo el nombre Jairo significa Dios ilumina. Su nombre era muy puro, muy significativo para en ese momento y lo que iba a suceder en esa ocasión. Él se abre paso entre una multitud enorme para encontrar a Jesús. Básicamente todos conocían a Jairo, o por lo menos todos los que asistían a la sinagoga o a la iglesia en ese tiempo. Podemos suponer que lo conocían bien a él y bien a su hija. Jairo acudió a Jesús porque en realidad toda la ayuda médica le había fallado. Todo el apoyo humano, todos los recursos humanos le habían fallado, se habían agotado básicamente. Y en ese mismo momento su preciosa hija estaba muriendo, estaba falleciendo. Él creía que Jesús podía venir y al hacerse presente y tocarle con sus manos, quizás hacer una oración, quizás hacer algo que Jairo no se esperaba, entonces así ella podía vivir. Sin embargo, el tiempo se estaba acabando para ella, y él, aunque necesitaba una respuesta rápida, como todos luego necesitamos una respuesta rápida a nuestras peticiones cuando vamos a Dios, desafortunadamente, o más bien afortunadamente, sucede algo en esa historia en donde Jairo se acerca a Jesús. Le ruega a Jesús que se apresurara a acompañarlo a su casa y pusiera sus manos sanadoras sobre su hija. A muchos de nosotros nos ha pasado que nos urge que Jesús haga algo, que Jesús intervenga, que Jesús interceda, que Jesús básicamente coloque sus manos sanadoras, su presencia divina en el ser querido, a quien amamos, a quien en ese momento se encuentra enfermo, y que los médicos y los doctores simplemente no dan una solución que nos dé alguna esperanza. Y al igual que Jairo, en realidad
Si queremos recibir respuestas a nuestras oraciones, debemos ponernos delante de la presencia de Jesús. No importa quiénes seamos, no importa cómo estemos, no importa cómo vengamos hacia Jesús, debemos ir delante de la presencia de Jesús. También humillarnos como lo hizo sinceramente Jairo ante Jesús. Presentar nuestra petición ante Él con fervor y tener confianza en el poder y la sanidad de nuestro Dios. Es por eso que creemos nosotros mucho en la oración, porque la oración ahora nos comunica con Dios. Hay un himno que dice que un día nos despediremos de la oración. ¿Por qué? Porque hay una razón muy obvia, porque un día estaremos delante de Jesús, delante de Dios. No va a haber que decir su nombre para que Él interceda por nosotros, porque vamos a estar en su mismísima presencia. Pero mientras estamos en esta tierra tal como está, la oración es una parte muy importante para nuestras vidas, porque nos permite presentarnos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, esa multitud no estaba allí por las mismas razones de Jairo. Tenían hambre simplemente de ver un milagro, estaban ansiosos por disfrutar la mejor vista. Y al cristianismo le pasa eso mucho en estos días. Estamos pendientes. Hay muchos que en el mundo solamente está pendiente qué hace o no hace Dios a su favor. ¿Qué puede hacer Dios o no en la iglesia o algún cristiano? Simplemente estamos ansiosos de disfrutar lo que pueda pasar. Y de hecho la palabra griega de donde se traduce apretujado es utilizada solamente una vez en el Evangelio de Marcos. Y precisamente tiene que ver con presionando por todos los lados como una fuerza sofocante. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado estar en el metro subterráneo de la Ciudad de México. A mí sí, y literalmente es así. A veces tú entras ya porque la gente te está empujando, tú no tienes que hacer nada, porque hay gente detrás de ti que te está empujando y a la fuerza entras en el vagón del metro, en esa parte del metro. Ahora lo que hacen en la Ciudad de México es que dividen los espacios que es para mujeres y para hombres. Me acabo de subir a un metrobús, creo que le llaman, uno enorme, en donde yo muy confiado fui con el chofer y le dije: oiga, ¿cuánto falta para llegar a tal lugar? Faltan como 15 minutos, pero tienes que irte hasta la parte de atrás porque estás en el área de las mujeres. Con razón yo veía pura mujer. Y entonces ya me fui para atrás, y así evitan un poco alguna situación. Pero todos aquellos que hemos estado en el tráfico incluso de la Ciudad de México, algunos me dicen que el tráfico de Los Ángeles, aunque también he visto el tráfico de Manhattan, allá en Nueva York, es pesadísimo, es difícil manejar. Ahora me tocó manejar en la Ciudad de México y qué difícil, literalmente a veces vas a vuelta de rueda, vas muy despacio de tanto tráfico que hay. En Lucas 8:42, Lucas usó, valga la redundancia, una palabra diferente que literalmente significa estrangular completamente o incluso ahogar. En ese tráfico denso que estaba ahí con Jesús, en esa aglomeración, en ese embotellamiento de personas, Jesús básicamente estaba literalmente así, apretujado por las personas. Aquellos que querían ver, tenían curiosidad de ver algún milagro. Y entonces la historia se interrumpe en alguien que estaba también en una crisis, pero ya personal, no por otra persona, sino en ella misma. Y era una mujer que desde hace ¿cuántos años? 12 años tenía flujo de sangre y había padecido mucho de médicos. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien le iba de mal en peor. Y entre esa multitud se destaca esa mujer. Esa mujer que pues básicamente no solamente eran 12 años de enfermedad, no sabemos su nombre de hecho, pero sí su crisis. Y a diferencia quizás de Jairo, que había disfrutado quizás 12 años de su hija, ella llevaba 12 años con esa enfermedad de flujo de sangre.
había soportado 12 años básicamente como de muerte por una hemorragia. Y en realidad eso es mucho, pero mucho tiempo. Piensa en todas aquellas cosas que te pudieran haber pasado en los últimos 12 años de tu vida. Aquellas situaciones en donde sientes que no hay solución, situaciones en donde has sentido que no hay escapatoria, situaciones que amenazan tu felicidad y tu seguridad. Básicamente, esta enfermedad crónica le había hecho perder su vitalidad. Básicamente le había hecho pasar por vergüenza social. Ella tenía una vida que se desvanecía cada día. Los médicos de aquella época no habían hecho nada por ella excepto dejarla sin dinero. Marcos leímos que dijo que ellos la habían hecho sufrir, que ella sufría por ellos, como si se hubiesen aprovechado del dinero de ella, de sus ganancias, de sus posibilidades. Cuando alguien te dice, tienes esto, pero tienes que venir y tomarte esto y comprarte esto y seguir viniendo a la consulta porque si no, no te vas a curar, pero solamente lo hacen por charlatanería, por falta de profesionalismo. Peor aún, según los maestros religiosos de ese tiempo, ella estaba perpetuamente inmunda, sujeta a prohibiciones levíticas. Es decir, que no podía ser tocada por nadie. ¿Has estado en algún espacio entre personas donde no te sientes bienvenido? ¿O como que tu presencia molesta? ¿O como que a la persona no le gusta que te acerques a ella? Bueno, pues todo lo que hayas vivido, esta señora lo vivió por 12 años. Nadie la podía tocar. Es decir, socialmente era despreciada. Piénsalo. Aquello sobre todo lo que se sentara era ¿qué? Impuro. Aquello sobre lo que dormía, según las leyes de ese tiempo religiosas, era impuro para todos nosotros, pero especialmente para las mujeres. Las relaciones con la familia, con los amigos son muy importantes, porque las mujeres son más relacionales, más emocionales quizás en la mayoría de veces que los hombres. 12 años lentos, ¿no es así? Se pasan lentos 12 años. Pero habiendo vivido una soledad espantosa, de hecho como un leproso, aislada de la comunidad que básicamente no quería tocarla. Ella sentía que no había cura. ¿Y esto qué es? Son unas fotos decentes de la lepra, ¿no? Tomé las fotos que no se ven tan... ¿No te ha tocado ver fotos en donde hasta se te enchina la piel? Así me tocó ver fotos, pero dije, no las voy a presentar tan así a la iglesia para que no se asusten tanto, pero eso es parte de lo que hace la lepra. Ella era considerada como un leproso, y a un leproso no solamente por su aspecto, sino por su enfermedad y por las creencias religiosas, la gente se alejaba de esas personas. Por su profanación, de hecho ceremonial, reflejaba perfectamente cómo el pecado nos contamina a nosotros. Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Ven esa deformidad de esta señora? Porque se le han caído pedazos, los nervios se adormecen, pierde sensibilidad, se van cayendo pedazos, los músculos se contraen, etcétera, etcétera. Espiritualmente, aunque nosotros no lo vemos, la Biblia compara precisamente la lepra con el pecado. Así como su enfermedad la estaba matando lentamente, el pecado ha ido matando lentamente al ser humano. ¿Tenía razón cuando Satanás le dijo a la mujer, no morirás? ¿Sí o no? Sí y no. Sí, porque no moriría en ese momento. Y no hay peor muerte que la que se lleva lentamente. Tratamos de tratar esa enfermedad, intentamos tratar esa enfermedad del pecado con el doctor del placer, el doctor del entretenimiento.
Pero en realidad el pecado es un problema muy desesperado, así como estaba desesperada esa mujer. No hay cura humana para el pecado, así como no había hasta ese momento cura humana para esta mujer, porque los doctores al contrario la habían afectado más. Solamente el médico divino. Y aquí es donde entra su contacto con Cristo. Dice ahí, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, pues decía: si tan solo toco su manto, seré salva. ¿Por dónde se acercó a Jesús? Por detrás, escondida, entre la multitud. Jesús caminaba y básicamente así como uno de esos artistas hoy famosos que los guardaespaldas están separando a la gente. Quizás podemos imaginarnos a los discípulos haciendo separación entre gente para que dejaran pasar a su maestro, pero eso no evitaba que lo apretujaran a Jesús. Y entre esa multitud, y a lo mejor algunos quizás haciéndolo a un lado o haciéndose a un lado porque no podían tocarla, estorbaban su vista, estorbaban el paso, estorbaban sus quizás gritos o estorbaban sus palabras para ir hacia Jesús. Pero lo que sí nota este versículo es que ella ya había escuchado hablar de Jesús. Todos los que acudieron a él le dijeron fueron sanados. Todos los que él tocó fueron sanados. Todos los que acercaron a él vieron sus vidas cambiadas radicalmente. Como había agotado todas las demás opciones, pensó: vale la pena intentarlo con Jesús. Y eso es muy importante para nuestras vidas. Alguien te invita a la iglesia, alguien te habla de Jesús, alguien hace una oración por ti, alguien te dice que todavía se puede aunque parezca imposible. Hay alguna enfermedad, hay alguna situación en tu matrimonio, hay alguna situación con tu hijo, pues todavía hay posibilidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y podemos ir mucho más allá. Mientras haya un Jesús, hay esperanza. Porque aún sobre la muerte Jesús tiene poder. La mujer no pensaba que alguien como ella pudiera tener la ayuda de Jesús, el maestro, el rabí. Pero supone que tal vez si extiende la mano encuentra un milagro. Por atrás, entre la multitud. Quizás apenas podía ver la figura de Jesús. Sin embargo, ella siguió abriéndose paso entre la multitud. Pero algo muy bonito pasa acá. Mientras más se acerca uno a Jesús, más se fortalece tu fe. Mientras ella más veía la posibilidad de tocar tan solo el manto, el borde del manto de Jesús, se incrementaba su fe. Era como si decía un paso más. ¿Cuántos han visto al Desmond II, la película de hecho adventista, que estuvo en la guerra? Y que cuando salvaba a uno, decía: uno más, Señor, y iba a salvar a otro, y decía: otro más, Señor, y iba a salvar a otro, uno más. Y así, no me acuerdo cuántos salvó, pero hasta recibió el corazón púrpura como héroe en el ejército. Un paso más. Y es que la vida cristiana, la vida de fe, se tiene que vivir un paso a la vez. Un paso de fe a la vez. Una oración, la iglesia, todo se conjunta para que de paso en paso alcancemos kilómetros, millas, avanzando hacia Jesús. Pronto, ese gran médico del que había escuchado hablar estaba solo a unos pasos de distancia. Ella estaba decidida, no tenía nada que perder y todo por ganar. Buscaba el toque de Dios en su vida. ¿Cuántos de aquí hemos buscado con ese fervor el toque de Dios en nuestras vidas? Porque así como ella acercaba su mano, también ella creía que sentiría el toque del Maestro, el toque del Señor. Y no sé, esta imagen se me hizo
como estando allá. No sé si es que abrieron espacio. Las series, las películas presentan donde todo el mundo se abre espacio porque es inmunda cuando se dan cuenta que ella está ahí. Pero me imagino todavía que quizás de repente no la han visto todos, que están apretujando a Jesús y su mano aparece entre los pies, su mano aparece entre las piernas de las personas para tocar a Jesús. Pero su fe está allí. Esas acciones de ella nos hablan mucho a nosotros ahora. Ella no estaba siguiendo a Jesús como espectadora del espectáculo. Tenía una prioridad, y su prioridad era alcanzar a Jesús. En esta tierra podemos haber muchos espectadores, pero debemos elegir proponernos alcanzar a Jesús. No estaba entre la multitud para observar o para llamar la atención. Estaba allí porque tenía una necesidad, y lo único que tenía que hacer era alcanzar a Jesús. ¿Saben? A Jesús normalmente se le ve como una posibilidad, es decir, una opción entre muchas. Pero Jesús no es una posibilidad o una opción. Jesús es el único, y eso es muy diferente. Cuando uno busca a Jesús como una opción, pues lo buscas a veces, dejas de buscar otras veces, o lo buscas solamente cuando lo necesitas. Pero cuando para ti Jesús es lo único, lo buscas como si fuera el último vaso de agua que existe en el desierto. ¿Por qué? Dice que se secó la fuente de su sangre al instante. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Y conociendo en sí mismo Jesús el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Solo quería Jesús que se hiciera notar la mujer entre la multitud. Solo una persona en esa multitud sabía quién era. Y quizás debió haberse quedado paralizada, porque algo sobrenatural pasó, un milagro, y ni siquiera tuvo que pagar por ello. Porque el poder de Cristo es mayor que cualquier tradición. Según el pensamiento de la época, por el toque de ella, Jesús debió haber quedado impuro. Pero Jesús quería mostrar que para Dios las normas religiosas no son válidas cuando se trata de la misericordia y el amor. ¿Quién va a ser inmundo a Jesús cuando Jesús lo limpia todo? Nada es imposible para Dios. Dice Carlos Spurgeon: un fleco y un dedo bastaban para formar un contacto entre una creyente que sufría y un Salvador todopoderoso. Pero bueno, ahí entre los discípulos había un marino quizás incrédulo, ¿no? Que le dice a Jesús, se hace notar que al parecer es Pedro: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y además todavía se nos da a entender que como que Jesús mira alrededor, ¿no? Es decir, a lo mejor ya sabía Jesús que la mujer estaba aquí, pero todavía se atreve a Jesús, dice, ¿quién me ha tocado? Como a propósito, porque él quería hacer notar la fe de esa mujer. Dios quiere que tu fe ilumine también a los demás. Dios te quiere utilizar como un instrumento poderoso para que vean los otros qué es lo que Dios está dispuesto a hacer contigo, por ti y a través de ti. Jesús dice ahí en Lucas 8:45, ¿quién me ha tocado? Sin embargo, Jesús no estaba diciendo esa pregunta para obtener información. Él sabía que alguien se había acercado a él con fe. Y cuando alguien se acerca a él con fe, mis hermanos,
Jesús siempre va a buscar hacerlo notorio. Porque no es el nombre de la persona que es exaltado, sino es el mismo Jesús que va a ser alabado. Así se manifiesta Dios en ti, cuando le reconoces por las bendiciones que te da en tu vida, por la vida que vives cada día, por la familia que tienes, por aquellos que están y no están. Dios se deleita en que sea reconocido cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando cuando Jesús hace notar que ya la está viendo a propósito, entonces le permite a ella contar su historia. Saben que el evangelio no se predica en estos lugares. El evangelio cobra más poder cuando nosotros, en la esfera en donde nos encontramos, le decimos a la gente lo que nos pasaba y ahora lo que nos pasa al encontrar y tocar a Cristo Jesús. Y entonces le permite la mujer hablar y a los demás quedarse atónitos por el testimonio de la mujer cuando dice en ese momento: 12 años tenía de flujo de sangre, de enfermedad, pero ahora que te he tocado, he sanado. ¿Ah? ¿Cuántos aquí no nacieron cristianos y conocieron a Jesús en el camino? ¿Ah? Yo no nací cristiano. Tú puedes contarle 20 años, 12 años, 30, 40 años sin Cristo. Y ahora estoy aquí porque toqué al maestro, porque toqué al rabí. Porque así como ella fue liberada de sus cadenas, no hay mayor testimonio que se cuente que en la vida misma hay libertad en Cristo Jesús. Podemos imaginarnos diciendo: ahora he sanado. Ahora que me ha sanado, estoy completa. Compartir a Cristo es lo que más nos debe deleitar en nuestra vida. Las oportunidades que Jesús nos da para mostrarlo a los demás son aquellas que se nos presentan para compartirlo. En una plática, en un chat, en un mensaje, en la iglesia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque Dios nos llama a todos a ser testigos de su bondad. Cuando te pasa algo bueno, ¿no lo cuentas? ¿Te ha pasado algo bueno con Jesús? ¿Has sentido el milagro de Jesús en tu vida? A lo mejor tú estés aquí y lo hayas sentido, pero el momento que estás viviendo ahora es como la de la mujer con flujo de sangre. Pero aún así no puedes negar el amor de Dios en tu vida. Porque Jesús no se cansa de buscarte. El don de la salvación no debe ser el secreto mejor guardado. En Isaías 43:12 se nos dice que ustedes son mis testigos. Un testigo es como una señal, solo debe señalar la dirección correcta. Por eso, mis amigos, escucha bien esto: cuando termina el servicio en la iglesia, es cuando comienza nuestro verdadero servicio. Cuando termina el culto en la iglesia, es cuando comienza el verdadero culto en nuestra vida. Cuando se termina la prédica en la iglesia, es cuando comienza la verdadera predicación. Tú y yo somos el mejor sermón que pueda predicarse ante los demás. ¿Por qué? Porque el Salmo 107 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido, de mano del enemigo. ¿A cuántos ha tomado Dios de la mano del enemigo?
Entonces aquí la Biblia dice, dilo, díganlo, exprésalo. Te he dado labios, palabras para poder hacerlo una vida entera. Pero qué bonitas palabras de Jesús. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Saben? Yo creo que ella se sentía hija de nadie. Quizás no estaba ni casada, en realidad no tenía hijos. Se sentía sin familia, desprotegida. Pero Jesús en ese momento, de hecho, es el único lugar en donde Jesús después de sanarle le dice, hija, hija, a ti hoy Jesús te dice, hijo, vete tranquilo porque tu fe te ha salvado. No es porque tocaste mi manto, no es porque haya salido una luz de mi cuerpo, no, es por tu fe que has sido sanada. Si hay algo a lo que no debes renunciar nunca en la vida, es precisamente a tu fe, a tu fe, a tu fe. Esa palabra ve, traducida del griego, significa un andar continuo. Es decir, vete de mi presencia física, pero nunca de la presencia de la fe. Aunque sigas caminando, sigue creyendo. Esto sucedió en medio de la multitud. Pero imagínense qué bonito dice este comentarista William Barclay. La multitud fue olvidada, pero Jesús le habló a esa mujer como si fuera la única persona en el mundo. ¿Alguien se acuerda de la multitud en la historia? No. Se habla de la mujer sanada del flujo de sangre. Se habla de ella y no de la multitud. Necesitamos entender esta lección porque tiene un significado más profundo. Dice señales de los tiempos en el toque de la fe. Es posible estar en la presencia de Cristo, incluso acercarnos a Él, sin embargo no recibir ninguna bendición porque lo tocamos con el toque casual de la multitud. Habían muchos que tocaron a Jesús y no se registra que fueron sanados. Pero esta mujer que toca a Jesús, ella es sanada. Esto se dice amén y nos puede poner alegres, pero también nos puede poner tristes. La pregunta es, ¿somos de la multitud o somos como la mujer? Porque si somos de la multitud, podemos tocar a Jesús 1000 veces y nada puede pasar, porque no es el toque, es la fe, es la profundidad de nuestro amor hacia Él. Nosotros creemos que Dios tiene un mensaje muy lindo que debe alcanzar a todas las personas en el reino, en esta tierra, para el reino de los cielos. Pero fácilmente podríamos convertirnos solamente en espectadores de esta gran película entre el conflicto entre el bien y el mal. Solamente espectadores de lo que está sucediendo. Con nuestros ohs, as, amén, gloria a Dios y aleluya. Pero Dios nos invita a dejar de ser como la multitud, solo meros espectadores, y no conformarnos con estar cerca de Jesús, sino profundizar nuestra fe en Él. ¿Y cómo? Abrirnos paso a través de la multitud de los compromisos en el trabajo, abrirnos paso a través de la multitud de los amigos, abrirnos paso a través de la multitud conyugal, abrirnos paso a través de la multitud de las enfermedades. ¿Cuántos nos apretujan de tal manera que nos impiden ir a Jesús? Un cristiano no puede decir, es que no tengo tiempo para Dios, cuando Dios tiene todo el tiempo para nosotros.
Un cristiano no puede decir para Dios solo un poco cuando Dios da todo. Y aquí es cuando el milagro nos importa hoy. Yo quiero ser parte de una iglesia donde no solamente la gente crea en Dios. Quiero ser parte de un cristianismo que tiene una fe que se conecta con Dios. Y que yo pueda escuchar de Jesús diariamente: conforme a tu fe te sea hecho. ¿Cuál es tu fe, querido hermano? ¿Cuál es tu fe? No es por la fama, no es por la fortuna, no es por los amigos, no es por los sentimientos, es por tu fe. Y ha llegado el momento de que en realidad busquemos a Jesús. Ha llegado el momento de que nos acerquemos a Jesús, porque Jesús sigue cambiando vidas. Y nos olvidamos de este amigo. Pero a propósito lo hizo Jesús. Jairo, ¿quieres que sane a tu hija? Primero ve mi poder. Y ni siquiera voy a necesitar llegar a donde está ella. Hay situaciones en donde tenemos que esperar un poquito para ver con ojos de fe la manifestación de Dios en nuestras vidas. Perdón, en la vida de otros, para que aprendamos a creer. Hay situaciones en donde parece que la bendición no llega o se retrasa o nunca llegó. Pero pon atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. Pon atención a todo aquello en donde Jesús se manifiesta. Le dice en Lucas 8, 49, 50: no temas, cree solamente y ella será salva. Y Jairo, en medio de esa multitud, cuando él veía, pero ¿cómo es que lo apretujan? ¿Cómo es que esta mujer se atreve a detenerlo? ¿Cómo es que Jesús, cuando le estoy diciendo que mi hija está muriendo, no se apresura a ir? Pero él decidió creer y confiar en lo que le dijo Jesús. Y en ese momento, al ver cómo esta mujer se le detuvo el flujo de sangre, entonces Jairo empezó a dudar menos y a confiar más. Decidió creer y aferrarse a Jesús. Y Jesús recompensó la fe de Jairo. Por eso el Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en Él. Confía, hermano, y serás bienaventurado. Esto que está sucediendo políticamente, migratoriamente, nos dice que debemos confiar, porque seremos benditos. Confía, confía, porque todo es parte de aquello que Dios ha diseñado para salvarte. Y si Dios lo permite, que te pase, que digas como el capitán de este barco, que le dicen: se está hundiendo uno de los marineros. Y él le dice: aunque es un barco viejo y con fugas, podemos hundirnos y las calderas no están en muy buenas condiciones, pero pase lo que pase, seguiremos adelante. Y sí, señoras y señores, hay que seguir adelante. Hay que navegar, porque en el timón va Jesús, y lo que Él ha comenzado lo terminará. Así se veía la iglesia en el primer día de nieve cuando cayó, blanca y fría. Así podríamos vernos nosotros por dentro. Por eso se necesita fe para creer que los mejores días están por venir. Dios está a punto de hacer algo grande. La lluvia tardía está a punto de caer. Si queremos recibir las bendiciones de Dios, debemos acercarnos a Jesús y reclamarlas como nuestras.
Si Dios pudo con esa mujer, debemos pensar que Dios puede hacerlo con nosotros y con nuestra iglesia en todo el mundo. Y que no sea solamente un cambio superficial como el techo, sino que sea una transformación interior total. Porque lo que cambia realmente es la dirección de pensamientos. Y si sentimos que la tormenta azota y nuestra barca está a punto de hundirse, debemos escuchar las palabras de Jesús que dicen: tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero recordarte este último pensamiento que ya lo dijimos, pero que es importante, de William Barclay. Sucedió en medio de la multitud, pero la multitud fue olvidada y Jesús habló a esa mujer como si fuera la única persona en el mundo. Debemos tener una fe como la de esa mujer, una fe que no importa aquello que se le atraviese en el camino, sino que su propósito sea llegar a Jesús. Y ese sea nuestro propósito para nosotros. Mientras Norma entona este himno, medita en tu decisión por Cristo hoy y dile: Señor, hayan multitudes o no, ve pasando, haya multitudes o no, yo quiero acercarme a ti. Y que tu toque cambie mi pensamiento y mi sentir. Y no buscar la sanidad física, sino principalmente la espiritual. Amén. Así como la mujer de flujo nos